El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica tiene el agrado de compartir con ustedes el webinar Antibióticos como disruptores de la microbiota intestinal. Expositora invitada doctora Cristina Fernández. Sean bienvenidos. Buenas noches, estimados. Yo soy Catrina Agüero Infante, soy farmacéutica adjunta a la Unidad de Estandarización del Ejercicio Profesional del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Darles una cordial bienvenida a este webinar Antibióticos como disruptores de la microbiota intestinal. Recordarles que para las dudas o comentarios tenemos lo que es el chat, la herramienta de preguntas y respuestas, o bien podrán levantar su mano para habilitar el micrófono. Además, se les estará compartiendo un enlace el cual contiene una encuesta de calidad. Para el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica es de gran importancia conocer sus comentarios y sus puntos de retroalimentación. Esta noche nos acompaña la doctora Cristina Fernández, farmacéutica, con una amplia experiencia en lo que son programas de optimización de antimicrobianos PROA, además de pertenecer al equipo multidisciplinario de los PROAS del Hospital San Juan de Dios. Bienvenida, doctora, y sin más preámbulo, damos inicio. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al Colegio de Farmacéuticos por la invitación a este webinar, y durante esta hora voy a tratar el tema del uso de antibióticos como disruptores de la microbiota intestinal. Me voy a enfocar en microbiota intestinal por ser la más estudiada, donde existe más evidencia, y asimismo porque tenemos una mayor población de microbiota en este órgano. Para esta conferencia no tengo conflictos de interés y mi objetivo es compartir con ustedes una revisión de la literatura en la que se explicará el impacto en la salud de la disbiosis causada por la microbiota intestinal, causada principalmente por el uso de antimicrobianos. Entonces, como mencioné en la introducción, nos vamos a enfocar en microbiota intestinal en esta oportunidad. Yo sé que hay interés en otras partes, en otras microbiotas, pero para la sesión de hoy nos vamos a enfocar en este tema. Para esto, esta conferencia está distribuida en 5 partes. En las primeras están dedicadas a conceptos esenciales para luego proseguir con los tecnicismos asociados a este tema. Luego dedicaremos una sección exclusivamente a hablar de los antibióticos y su impacto en la microbiota propiamente. Y por último, una de las aplicaciones terapéuticas para corregir la disbiosis, como es el trasplante de microbiota fecal en el tratamiento de infección complicada por Clostridioides difficile. Entonces vamos a iniciar con las investigaciones preliminares, con cómo nace el paradigma, ¿verdad?, del estudio de la microbiota y qué tendencias existían antes de contar con todas las herramientas tecnológicas que tenemos el día de hoy. Entonces vamos a empezar con Louis Pasteur, que en 1885, por medio de una publicación formal, establece una hipótesis en la cual indica que los animales criados en condiciones estériles, libres de microorganismos, no son capaces de sobrevivir. Él realiza esta publicación y a través de los años distintos investigadores trataron ya sea de apoyar o refutar esta aseveración, y es hasta 1981 donde Bosman y colaboradores también publican un documento en el cual refutan esta hipótesis de Pasteur, y establecen que sí es posible crear y que los animales libres de microorganismos pueden sobrevivir a pesar de no tener ningún tipo de microbiota. Entonces, en estas investigaciones preliminares, ellos, como conclusión general en esta publicación, establecen que a pesar que la colonización microbiológica no es esencial para la vida, sí es esencial para tener una buena salud. Y a partir de ahí es donde ya crece y explota una gran área de la ciencia, como el estudio de la microbiota, porque las repercusiones de la microbiota en la salud son en muchas dimensiones. Entonces, asociado a esta conclusión, también se introduce un concepto
que es el de los animales no bióticos, que son aquellos animales de experimentación que tienen una microbiota conocida, una microbiota que se implanta en ese animal de experimentación y se utiliza para conocer el impacto de los factores ambientales o los factores farmacológicos en la microbiota. Entonces, a partir de ahí, con el concepto que la microbiota juega un papel esencial en la salud humana y que existen herramientas para el estudio, entonces inicia una rama de la ciencia como es el estudio de la microbiota. Entonces vamos, una vez que tenemos este panorama inicial muy incipiente, vamos a tener una serie de conceptos necesarios para la comprensión tanto de la literatura que hagan ustedes por su cuenta como la de la conferencia del día de hoy. Entonces, primero vamos a aclarar la diferencia entre microbiota versus microbioma, porque muchas veces nosotros la utilizamos como sinónimo y realmente no debe ser así. Cuando hablamos de microbiota propiamente, estamos refiriéndonos a un conjunto de microorganismos, una población, ya sea de bacterias, virus, hongos, parásitos, todas estas especies viviendo en conjunto en un organismo determinado. La composición de esta comunidad va a depender de la edad de la persona o del organismo, de las condiciones genéticas, de la dieta que tenga, de la interacción con el medio ambiente, la región geográfica donde habita. Entonces es multifactorial. Y esto hace que tenga tantos factores condicionantes, hace que la microbiota sea única para cada persona, lo cual añade complejidad al tema, porque entonces el establecer qué es una microbiota apropiada o qué no es, se hace más complejo. Además, la microbiota tiene una capacidad de resiliencia y esto quiere decir que a pesar de tener una disrupción o tener un agente agresor a su composición, ella se puede regenerar en el tiempo y volver a su estado basal. Vamos a revisar este concepto más adelante en la presentación, ya que creo que es la base de este tema. Y por otra parte tenemos el microbioma, que el microbioma es la unión de la microbiota, de esta comunidad que les expliqué anteriormente, más todo el escenario metabólico y genético que se desarrolla en esta comunidad. Entonces, la información genética, las interacciones entre los microorganismos, todas las reacciones metabólicas que suceden entre estos microorganismos y entre estos microorganismos y el ambiente en donde estén, hacen el microbioma. Entonces, definitivamente no los podemos utilizar como sinónimos y la microbiota está incluida dentro del microbioma. Ahora bien, si hablamos de un estado natural de esta comunidad de microorganismos que se traducen en un individuo sano, sin síntomas, con una buena inmunidad, decimos que estamos en un estado de eubiosis. Sin embargo, si existe un factor externo que haga un desbalance en este equilibrio de esta población sana, lo vamos a llamar disbiosis. Entonces, la disbiosis pueden ser cambios cualitativos, es decir, que esa diversidad de la comunidad bacteriana se va a ver alterada, o podrían ser también cambios cuantitativos, que alguna de las especies aumente o disminuya su concentración, generando consecuencias negativas en la salud. Este diagrama representa muy bien el proceso final de disbiosis. Entonces, imaginemos una perturbación a ese estado basal de la microbiota, ya sea por un estímulo, llamemos, por ejemplo, antibióticos, que es la conferencia del día de hoy. Entonces, a raíz de esa perturbación, van a existir esos cambios cualitativos y cuantitativos en la diversidad de la comunidad bacteriana o de microorganismos en general, y conforme pasa el tiempo, como es resiliente, ella va a regresar a su estado basal. Sin embargo, si esa perturbación es repetida a través del tiempo, lo que vamos a encontrar es que la resiliencia no se va a dar
tan efectivamente como si es una perturbación aislada. Entonces, la microbiota en sí no puede llegar a su estado basal de una forma tan rápida y tan fácil. Y ahí es donde se entra en un estado de disbiosis y ese es el que puede generar o ser propicio para las manifestaciones patológicas que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuáles agentes, además de los antibióticos, podrían ser disruptores de la microbiota intestinal o la microbiota en general? Bueno, microorganismos, situaciones que produzcan inflamación, que produzcan alguna alteración de los tejidos en los que vive esa microbiota. La dieta, por supuesto, ese tiene un impacto súper importante en la cantidad y el tipo de microorganismos que están creciendo dentro de un hospedero. El uso de medicamentos, y aquí no solo hablamos de antibióticos, por supuesto que tenemos que pensar en inmunosupresores, quimioterapia, esteroides, entre otros, o inclusive los inhibidores de bomba de protones que van a cambiar el pH del estómago. La higiene, las condiciones higiénicas, el acceso al agua, por ejemplo, también, y por supuesto las características genéticas. Entonces, todos estos factores o alguno de ellos de forma principal va a generar una disbiosis y esta disbiosis está traducida en manifestaciones clínicas, como por ejemplo asma, reacciones alérgicas, inclusive a nivel metabólico. Recordemos que la parte metabólica tiene una función esencial en, en el microbioma. Entonces, diabetes, obesidad también, alteraciones en el metabolismo de lípidos, entre otros. De la mano pues de la parte clínica, ¿verdad? De las manifestaciones clínicas, no podemos omitir tal vez el acompañamiento que nosotros recibimos por parte de las herramientas para poder caracterizar tanto física como genéticamente un microbioma. Entonces existen diferentes técnicas de laboratorio y se agrupan en diferentes también ramas del conocimiento y vamos a hablar primero de la caracterización de la microbiota. Entonces, la caracterización de la microbiota se da por medio de una estrategia que se llama metataxonómica. La metataxonómica lo que hace es determinar la composición cualitativa de esa microbiota y lo hace por medio de una secuenciación de material genético, de ADN. Es muy importante, digamos, esta herramienta porque tradicionalmente lo que se hacían eran cultivos. Sin embargo, el cultivo a nosotros nos deja tal vez una imagen no completa de esa microbiota, de esa caracterización, porque existen microorganismos que tal vez o no se pueden cultivar o requieren condiciones muy específicas de cultivo. Entonces, no es práctico hacer un cultivo y aislamiento para cada análisis. Entonces, la secuenciación es una herramienta más rápida y más completa para poder determinar la composición de una microbiota. De la mano del conocimiento de los microorganismos presentes, por supuesto, tenemos que saber la expresión genética. Entonces, la expresión genética se evalúa por medio de la metagenómica, que también trabaja por medio de secuenciación masiva de material genético. Y la actividad de esa microbiota se estudiará por medio de la metabolómica, que analiza esas reacciones, esas reacciones metabólicas que existen en este nicho, en este ambiente y entre los microorganismos que la conforman. Entonces, este diagrama lo que muestra es cómo las tres herramientas o las tres análisis técnicas de laboratorio se complementan entre sí para finalmente conocer a detalle tanto la composición cualitativa como las características genéticas y metabólicas de una microbiota. Entonces, es bien conocido, ¿verdad? Lo vimos en unas diapositivas anteriores, que la disbiosis o la microbiota tiene repercusiones en la salud y se han identificado específicamente patologías de interés, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer colorectal, enfermedades metabólicas, alergia y asma, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades de la cavidad oral y la diarrea por clostridioides. Difícil.
que tiene un impacto muy importante en los sistemas de salud, como infección nosocomial y también en la comunidad. Nuestro tercer punto de la conferencia se va a enfocar en hablar en detalle de la microbiota intestinal, de las características de la misma y, por supuesto, de algunos factores que generan disbiosis a este nivel. Entonces, este primer diagrama lo que ilustra es, si nosotros estudiamos la microbiota, cómo le vamos añadiendo complejidad al tema. Entonces, en la parte superior de este diagrama, lo que pueden observar es la complejidad a nivel de especie, a nivel de microorganismos que conforman esa gran comunidad. Entonces, ese es el nivel más bajo de complejidad, el estudio individual de cada uno de sus integrantes, y el segundo nivel de complejidad lo conforma el estudio de la población y las relaciones, las interacciones que tienen los diferentes miembros de esta comunidad. Y en el nivel más amplio de complejidad será la interacción de esta comunidad con el entorno en el que vive el hospedero. Entonces, la información genética del hospedero más la información genética de la población que conforma la microbiota, los hábitos de este hospedero, la dieta que lleva, todo esto va a repercutir en el entorno global de la microbiota intestinal. Entonces, a raíz de este panorama, por supuesto que nosotros no podemos estudiar o hablar de la microbiota de forma aislada, pensando solamente en la comunidad de microorganismos, sino que también debemos de pensar en la microbiota como un todo, incluido definitivamente el entorno y las condiciones, los hábitos del hospedero que tiene esa microbiota intestinal. Este segundo diagrama lo que demuestra es cómo cambia la microbiota a lo largo de la vida. Por lo general, es muy común pensar que la microbiota a lo largo de la vida es la misma. Sin embargo, no es así. De hecho, la madurez máxima de la microbiota se alcanza cerca de los 2 años de edad, a una edad muy temprana. Entonces, todos los estímulos de la etapa embarazo y lactancia, los primeros años de vida son esenciales para una correcta maduración de la microbiota intestinal. Asimismo, también podemos ver que hay diferentes especies predominantes a través de los años y que la conformación de la microbiota probablemente en un niño es completamente contraria en un adulto mayor. Asimismo, los hábitos, la dieta y todo el entorno que acompaña al hospedero también tiene una influencia diferente en esa conformación de la microbiota. Ahora bien, estudios poblacionales principalmente en Norteamérica, Europa y Japón han establecido 3 enterotipos o 3 comunidades que son predominantes. Y de hecho, en una microbiota, aproximadamente un 90% de sus componentes son bacterianos. Entonces, si por ahí durante la presentación me hago referencia a microbiota y hablo de bacterias, me disculpan porque trato, digamos, como de pensar en microbiota como en algo más plural, pero definitivamente las bacterias llegan a mi mente. Entonces, para que sepan que probablemente voy a usar esos términos. Entonces, han establecido 3 clústeres de comunidades bacterianas, 3 enterotipos diferentes, y cada uno de ellos tiene una influencia o una predominancia específica según, por ejemplo, pacientes que son más carnívoros, entonces van a tener una predominancia de bacterioides en su microbiota. Pero si tenemos otra comunidad de personas que son vegetarianas, entonces van a tener más prebotela, en fin, digamos, dependiendo de todos los factores ya que he dicho a lo largo de toda la presentación, ambientales y nutricionales, así van a cambiar también las composiciones y las proporciones de esta microbiota. Este es un estudio muy interesante porque hace una comparación
metataxonómica, o sea, de descripción de la microbiota de poblaciones de adultos sanos y adultos mayores sanos. Entonces, en rojo pueden observar a nivel de filo y a nivel de género los microorganismos predominantes y a su vez cuál es la distribución en estas dos poblaciones de estudio. Entonces, en proporción son similar, ¿verdad? Las proporciones de los microorganismos predominantes es similar entre ambos rangos etarios. Sin embargo, la diversidad o la proporción ya de forma individual sí cambia y para el adulto mayor es menor. Tienen una menor, cuantitativamente tienen una menor variedad. Ahora bien, la microbiota intestinal, ¿verdad? Ya hablamos de la diversidad y la composición en términos generales, que es predominantemente bacteriana, que dentro de las bacterias existen pues 3 clústeres que preferentemente son los que viven o que predominan sobre otras especies, pero realmente, ¿qué hacen estos microorganismos dentro del intestino? Bueno, tienen funciones metabólicas, participan en procesos metabólicos, en la construcción de algunos metabolitos, en el procesamiento también de metabolitos, facilitan reacciones químicas, participan en la síntesis de algunas vitaminas, como la vitamina K, por ejemplo, o también en procesos en los que se implican los ácidos grasos de cadena corta. Tienen funciones defensivas al competir con patógenos, compiten por nutrientes con patógenos, por ejemplo, estimulan la secreción de algunas inmunoglobulinas también que forman parte esencial del sistema inmunológico y por supuesto que también tienen funciones tróficas, entonces van a regular el desarrollo del epitelio intestinal, van a ayudar a mantener la integridad del epitelio intestinal, que muchas veces es una de las causas principales de procesos inflamatorios o de infección. Y también se van a encargar de regular las funciones inmunológicas también dentro del intestino. Ahora bien, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que dependiendo del área del sistema digestivo o del intestino, así también varía la comunidad o la distribución de la microbiota. Entonces, no todos los microorganismos están presentes en la misma proporción y en la misma diversidad a través de todo el intestino, sino que según las funciones específicas que realicen, así será la variedad, la diversidad que esté presente en esa porción del intestino y también la concentración. Entonces, acá pueden ver que evidentemente en colon es donde encontramos mm, la proporción o la cantidad más amplia de microorganismos y a su vez la más variada. Definitivamente creo que ha quedado claro que existe una gran cantidad de estímulos que pueden alterar la microbiota intestinal. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar preferentemente ahora a hablar de los antibióticos como disruptores de la microbiota intestinal y vamos a iniciar con un escenario en el cual un paciente inicia un tratamiento antibiótico y en estos momentos su microbiota intestinal está en eubiosis. Entonces, en el lado izquierdo de la diapositiva pueden observar un listado de familias de antibióticos y en verde van a encontrar los antibióticos que van a aumentar, pero las bacterias o los microorganismos que van a aumentar en concentración una vez que se utiliza ese antibiótico o que disminuyen en concentración, que están indicados en rojo al utilizar el antibiótico. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente en tratamiento con cefalosporinas, por ejemplo, entonces las especies que van a aumentar su concentración van a ser, por ejemplo, el Clostridium o Bacteroides y algunos probióticos van más bien a disminuir su concentración. De forma paralela,
a estos cambios en la composición cualitativa y cuantitativa de la microbiota, van a existir, por ejemplo, la formación de biofilm, la secreción de sustancias proinflamatorias, la permeabilidad de este intestino también se va a ver alterada, permitiendo la entrada de microorganismos patógenos que van a desencadenar una serie de reacciones y finalmente producir una infección. Entonces, una vez, digamos, que el paciente inicia su tratamiento farmacológico con antibióticos, vamos a encontrar tres fenómenos predominantes que luego serán los que van a marcar la tendencia de las enfermedades a corto y a largo plazo que se desarrollan por la disbiosis de la microbiota intestinal. Entonces, definitivamente la primera, la principal, y creo que ya adelanté un poquito con la diapositiva anterior, es la disminución de la diversidad de esta microbiota intestinal. Entonces, acá a la izquierda, ustedes lo que pueden observar es una microbiota diversa en un intestino que luego de iniciar un tratamiento con antibióticos, indicado por la línea de puntos, vemos cómo la diversidad cambia y son los microorganismos patógenos, por ejemplo, Campylobacter, Salmonella, Shigella, algunas enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, Clostri, por ejemplo, cómo ellas, que son las bacterias patógenas, llegan a ser las predominantes en este intestino y por supuesto, al ser las predominantes, tanto en diversidad como en cantidad, generalmente van a terminar produciendo una infección. Se dice que después de una disbiosis, el intestino o el sistema podría tardar de 45 a 180 días en regenerarse, dependiendo del espectro del antibiótico utilizado. Ahora imaginemos un escenario intrahospitalario en el cual se tiene que utilizar una gran variedad de antibióticos de diferentes espectros, combinando mecanismos de acción para poder tratar una infección. Definitivamente, inclusive los tiempos para regenerar esta microbiota podrían estar prolongados. Ahora bien, la segunda alteración, el segundo fenómeno que vemos en la disbiosis es la alteración del metaboloma. Y por metaboloma vamos a entender que es el conjunto de complejos metabólicos, de la generación de metabolitos que se dan de las diferentes interacciones entre las especies de la comunidad del microbiota, más las reacciones metabólicas que ya se originan de base en el intestino. Entonces también se da una alteración. Recordemos que en la sección pasada les expliqué que estos microorganismos que conforman el microbiota lo que hacen es participar tienen tanto actividades funcionales, tróficas, inmunológicas, entonces todo esto se va a ver o suprimido o alterado, entonces también generando un escenario de enfermedad. Y por último, por supuesto, la que tiene mayor impacto en la salud pública es el aumento del pool de genes resistentes que habitan en ese microbioma. Entonces, obviamente, al dar un antibiótico de amplio espectro, se seleccionan las especies resistentes. Estas son las que tienen un mayor número de genes resistentes y estos se van a perpetuar con la reproducción de las bacterias y estos genes de resistencia entonces van a propagarse con mayor rapidez. Un ejemplo de que esto realmente sucede así es, por ejemplo, o supongamos un escenario de una madre embarazada que por una infección de tracto urinario tuvo que utilizar un determinado antibiótico y el niño nace y al hacer el estudio del neonato, de la microbiota del neonato, hay genes de resistencia en ese neonato. Entonces, ¿cómo es posible que una persona, digamos, que no ha sido expuesta a un antibiótico en su vida, ya nazca con un gen de resistencia? Pues bueno, lo que realmente está pasando es que la microbiota de la madre también se puede pasar al hijo, ¿verdad? La transmisión vertical, y este va a heredar los genes de resistencia y la información genética y metabólica que tenga la microbiota de la madre.
Ahora hablemos de las consecuencias clínicas de estos tres fenómenos que hablamos anteriormente, más de todos los cambios disruptivos que también hemos analizado a través de la presentación. Entonces, el primer evento o reacción adversa, lo podemos llamar así, es la diarrea asociada a antibióticos. Y realmente es un fenómeno bastante frecuente, tiene una prevalencia de un 5 a un 35% de los pacientes que están utilizando o iniciando antibióticos podrían tener este, esta reacción adversa. Entonces, una diarrea asociada a antibióticos inicia, es el fenómeno o vamos a encontrar este síntoma inmediatamente al inicio de un tratamiento con antibióticos y se da sin tener una causa paralela que podría explicar la generación de este síntoma. Entonces, la diarrea podría ocurrir desde el momento en el que se inicia el tratamiento y hasta 8 semanas posterior al haber terminado el ciclo. Entonces, vean que realmente es un tiempo bastante largo en el cual la microbiota está en disbiosis. Prácticamente ese es como el mensaje que les quiero transmitir. De forma preventiva, hay mucha literatura que indica que se podrían utilizar probióticos y prebióticos, sin embargo, la evidencia no es contundente. Inclusive en el año 2016, la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, en sus guías de tratamiento, estableció una recomendación que, bueno, ellos la establecieron como una recomendación importante, una recomendación fuerte, pero con evidencia científica moderada, en la cual establecía que existían una serie de probióticos que podrían utilizarse de manera preventiva en niños que eventualmente fueran a utilizar un tratamiento antibiótico. Pero como les menciono, la evidencia todavía es moderada. Una de las consecuencias también, o la segunda consecuencia más frecuente de la disbiosis intestinal es la diarrea por clostridioides difícil. Y bueno, y si hablamos de clostridioides, yo creo que necesitaríamos 1 o 2 conferencias más solo para hablar de este tema, pero muy brevemente les voy a explicar que esta es una bacteria que realmente es un problema para para las unidades de prevención de infecciones por lo virulenta que es y por la alta capacidad que tiene para generar contagios si no se mantienen medidas de higiene apropiadas. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente Clostridioides difficile es una bacteria que puede vivir como esporas en el medio ambiente y la forma de esporas es la que llega a ser contagiosa. Y esas esporas son resistentes al calor, resistentes a agentes químicos que se utilizan en limpieza en forma habitual en los hospitales. Cada día es más frecuente encontrar las esporas también en la comunidad. Entonces, si tenemos un escenario de disbiosis más exposición a las esporas, definitivamente de forma casi que segura vamos a tener un cuadro de clostridioides. Vamos a tener un ambiente ya propicio para el desarrollo de la bacteria. Entonces, una vez que la bacteria ingresa al intestino, ella germina. La forma germinada es la que puede producir toxinas. Produce 2 tipos de toxinas, que son las que desencadenan el proceso inflamatorio, que finalmente se desencadena una diarrea y, por supuesto, inflamación y destrucción de las células intestinales. Entonces, si esta diarrea no es tratada con los antibióticos adecuados, podría llegar a ser mortal. Y si tenemos un paciente ya con más factores de riesgo, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, o podríamos también pensar un paciente que está con inhibidor de bomba de protones, que aparte de eso, tal vez tiene una infección por microorganismos multiresistentes, entonces utiliza 2, 3 antibióticos, una estancia hospitalaria prolongada o es adulto mayor, definitivamente todos estos son factores de riesgo para el desarrollo de la infección. Y actualmente en el mundo se conoce que existe una serie de antibióticos que tienen un mayor peso en la disbiosis de la microbiota y la generación de la infección de esta bacteria. ¿Y cuáles antibióticos son? Bueno, encontramos betalactámicos, por ejemplo, como la ampicilina, amoxicilina o cefalosporinas también.
Clindamicina, por supuesto, por mucho tiempo fue la que tenía o la que estaba puntuada como el principal factor de riesgo. Hoy por hoy nos inclinamos más a cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, y fluorquinolonas. Inclusive, la evidencia de los últimos años apunta que hasta carbapenémicos podrían estar incluidas en esta lista de antibióticos de alto riesgo. El tratamiento farmacológico es con antibióticos también, ciclo de vancomicina oral, metronidazol oral, hasta por 10 días. Si el paciente no responde a estas líneas de tratamiento, entonces deberá recibir vancomicina por enemas. Y si definitivamente es refractario a todas las opciones farmacológicas, deberá practicarse una estrategia para llegar nuevamente al estado de eubiosis, que se llama el trasplante de microbiota fecal, que es el último punto de esta conferencia. En cuanto a la prevención, el uso de probióticos no se recomienda de forma rutinaria, ya que la evidencia es insuficiente para establecer su efectividad en la prevención de esta infección. Otro de las infecciones que podría generarse y que tiene un impacto a corto plazo es la infección por Helicobacter pylori. Entonces, Helicobacter pylori generalmente, bueno, en este caso vive en el estómago, tiene la capacidad de adherirse a la mucosa epitelial gástrica. Una vez adherido ahí, entonces él empieza a multiplicarse, genera urea, la urea neutraliza el ácido gástrico, y al existir esta neutralización, entonces él empieza a desarrollar ulceración, daño a la mucosa gástrica, inflamación y todo este ambiente que genera tóxico y desangrado es factor de riesgo para otras manifestaciones, inclusive cáncer de colon, que lo tienen bastante ligado. Acá hay un problema, digamos, de que el reto clínico es establecer el riesgo-beneficio, porque para tratar una infección por Helicobacter hay que utilizar un tratamiento triple, compuesto por inhibidor de bomba y también por antibióticos, amoxicilina, claritro, metronidazol, diferentes combinaciones según la línea de tratamiento, inclusive por ahí levofloxacina oral. Todos estos, por supuesto, que tienen capacidad de generar más disbiosis. Entonces es probable que mientras que el paciente que ya tiene una disbiosis y tiene esta infección, si se le dan más antibióticos entonces, y más inhibidor de bomba, la disbiosis podría empeorar. Entonces ahí se tiene que establecer un riesgo-beneficio. Ok, más disbiosis, pero necesitamos sacar o necesitamos tratar esta infección, o qué se hace. Entonces, obviamente el médico va a preferir tratar la infección por las consecuencias que tiene y bueno, ya con el tiempo llegar nuevamente al estado inicial de la microbiota. Mm, Acá les traigo un ejemplo también ligado con lo que hablamos antes de el impacto que tiene el uso de antibióticos en la microbiota. Entonces, es un estudio de dos poblaciones de niños de 1 año que fue dividido en dos brazos. Entonces, tenemos una muestra total de 662 pacientes distribuidos en dos brazos. El primer brazo incluye niños de 1 año que en los últimos 6 meses recibieron antibióticos. Además de eso, nacieron por cesárea. La madre utilizó antibióticos durante el embarazo y viven en un entorno preferentemente urbano. Por otra parte, el segundo brazo se trata también de una población de niños de 1 año, pero que en este caso no han recibido antibióticos en los últimos 6 meses, o si los utilizaron fueron en los primeros 6 meses de vida, nacieron por parto vaginal. La madre no utilizó antibióticos durante el embarazo y viven en un entorno preferentemente rural. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos al hacer la secuenciación, el análisis metataxonómico? Encontraron que en la primera población, es decir, los del entorno urbano, había una mayor abundancia
y proporción de microorganismos multidrogoresistentes. Había una alta abundancia, por ejemplo, de coli. El microbioma intestinal de estos niños de 1 año tenía una baja madurez, lo cual es bastante negativo tomando en cuenta que la madurez máxima se da a los 2 años de edad. Y además de esto, el microbioma era muy similar, el microbioma intestinal era muy similar al de los pacientes asmáticos. Entonces, habría que ver si siguen a esta corte de pacientes, a ver si desarrollan asma durante algún momento de su vida, ¿verdad? Pues podría ser alguna de las conclusiones del estudio. Por otra parte, la población del entorno rural, que no había sido expuesta a los antibióticos, presentaba una menor abundancia de diversidad de microorganismos multidrogos resistentes, una baja abundancia de E. coli, la madurez del microbioma intestinal era mayor y el microbioma comparado con el de los pacientes asmáticos era muy diferente, o sea, era considerablemente diferente. Entonces, bueno, yo creo que esto es un ejemplo de cómo definitivamente la exposición ambiental y la disbiosis de la microbiota intestinal tiene una repercusión, ya sea a largo plazo o a corto plazo, en, en las patologías de los pacientes. Aquí les muestro un resumen de las manifestaciones que se podrían presentar de forma crónica, de una disbiosis que se presenta de forma crónica, y ya hablamos de todas las características de la depresión de la diversidad bacteriana, de la selección de los microorganismos multiresistentes, pero vamos a hablar ahora tal vez de otras situaciones, incluidas manifestaciones metabólicas. Entonces, una disbiosis que se dé de forma continua definitivamente va a presentar un aumento de la susceptibilidad de las infecciones, va a comprometer la respuesta inmune de la persona que tenga esa disbiosis, será menos eficiente la respuesta inmune, ya que la población, la microbiota está alterada. Por supuesto, el tema de la resistencia, ese no lo podemos omitir. Si se seleccionan poblaciones resistentes, habrá una mayor proporción de genes resistentes circulantes y que se van a transmitir de generación en generación. Y por supuesto, tal vez lo que tiene un impacto importante, pero que todavía falta mucho por estudiar, son la desregulación metabólica que se puede producir, por ejemplo, con manifestaciones como obesidad, síndrome metabólico y diabetes, que se cree que están íntimamente ligadas a la composición del microbiota. Bueno, de forma paralela, además de hablar de la disrupción, existen diferentes estrategias, llamémoslo así, estrategias, terapias para tratar de llegar de nuevo a un estado de eubiosis. Entonces existen, por ejemplo, terapias con fagos, bueno, el uso de probióticos, que también es bastante controversial, técnicas moleculares que estudian o buscan blancos directos en las bacterias o en reacciones metabólicas específicas, el trasplante de microbiota fecal, por supuesto, y el uso de anticuerpos monoclonales también. Nos vamos a enfocar el día de hoy en los minutos que nos quedan al trasplante de microbiota fecal. Nada más a modo de ilustración, este diagrama muestra qué pasa, digamos, si se utiliza, por ejemplo, una dieta balanceada, más el uso de probióticos, más el uso de fagos, em, en una, en una microbiota que está en disbiosis. Entonces, bueno, si se introducen probióticos, entonces definitivamente se van a introducir especies beneficiosas, y el uso de fagos lo que va a hacer es neutralizar o eliminar aquellas bacterias patógenas o resistentes, haciendo que esta comunidad de especies beneficiosas sean las que proliferen. Entonces, eso es como la teoría o la justificación del por qué estas terapias podrían funcionar.
Vamos a hablar brevemente ahora del trasplante de microbiota fecal para terminar esta presentación. Y el trasplante de microbiota fecal, pues no es una estrategia tan nueva como tal vez algunos de ustedes estén pensando, sino que ya tiene más de 10 años, muchísimos años, inclusive ya desde el 2013, 2014 estaba regulada y en el 2014 fue incluida como una de las 10 mejores innovaciones terapéuticas en Estados Unidos. En el 2013, la FDA estableció toda una regulación relacionada con el tema y dio, digamos que un avance importante porque reconoce esto como como un medicamento, como una terapia, digamos que farmacológica, la pone a ese nivel. Y también establece la necesidad de que se hagan bancos de heces humanas, ya que lo catalogó como tejido. Entonces, recomienda que existen bancos fecales con fines médicos y de investigación, porque tienen como toda la evidencia de que sí tiene un papel relevante en este tema. Actualmente, el trasplante de microbiota fecal solo tiene como indicación oficial, inclusive también en la FDA, solamente para infección por clostridioides difícil resistente o complicada. Y definitivamente el éxito del trasplante reside en la selección del donante. Entonces, a través de cuestionarios, exámenes o pruebas en sangre y en heces, es como se selecciona al potencial donador. Generalmente se prefiere que el donador sea del entorno familiar, pero si no es posible, entonces se selecciona un donador de la red de contactos o al de alguna persona. Entonces, esta persona tiene que cumplir ciertas características. Acá en pantalla lo que tienen son las características que están en el protocolo del hospital en el que yo trabajo y en términos generales lo que establece es que sea una persona sana, que no tenga ningún factor de riesgo como alguna inmunosupresión, que no haya utilizado antibióticos ni haya estado hospitalizado en los últimos 90 días, que no esté utilizando algún, qué sé yo, algún medicamento inmunosupresor o esteroide o mm, alguno de los que se utilice también en protocolos de trasplante, por ejemplo, o en que esté en quimioterapia, que no tenga signos de infección. Y si efectivamente el paciente cumple o no tiene ninguno de los criterios de exclusión, entonces luego se le solicita cómo llevar las muestras y a dónde llevarlas, y el laboratorio clínico se encarga del procesamiento ya de la forma final que será em, aplicada al paciente en un proceso de gastroenterología. Em, de la misma línea de la FDA, ¿verdad? La Asociación Americana de Gastroenterología, en su página web, tiene un registro de microbiota, de trasplantes de microbiota fecal. Entonces, la idea de este registro es crear evidencia de la efectividad, de los efectos adversos, de cuáles otras condiciones clínicas se podría utilizar esta herramienta terapéutica para ampliar tal vez el rango de indicaciones terapéuticas en las que se podría utilizar. También es importante destacar que este procedimiento, si bien es cierto, está dirigido para pacientes con infección por clostridioides que tengan una infección complicada, definitivamente no está indicado para todos los pacientes. Preferentemente se va a utilizar en aquellos que tengan una enfermedad por cepas hipervirulentas, como por ejemplo el riotipo 027, que el paciente haya tenido al menos 2 episodios refractarios. Sin embargo, ya existe evidencia que inclusive con un episodio refractario ya podría ser candidato, pero bueno, todavía no es evidencia contundente, pero cada vez se llega más a esa conclusión. Y por supuesto, tienen que tener el consentimiento del paciente que se le va a aplicar una terapia de este tipo. Y en pacientes que tengan alguna inmunosupresión importante,
o que vengan saliendo de un trasplante de órgano sólido, un trasplante de médula ósea, por ejemplo, no son candidatos a recibirlo. También si está recibiendo un tratamiento antibiótico sistémico que no se pueda suspender, entonces tampoco es candidato para el tratamiento de trasplante de microbiota fecal. Recordemos que el fundamento de esta terapia es trasladar la microbiota de un paciente, de un donador, perdón, de un donador sano a un paciente enfermo por medio de un procedimiento endoscópico y finalmente el paciente enfermo tendrá la microbiota de su donador. Las guías españolas establecen también que si un paciente es candidato al trasplante de microbiota fecal y si se practica el procedimiento y no tiene respuesta, se puede realizar un segundo trasplante con el material del mismo donador. Sin embargo, si no hay respuesta a este segundo trasplante, podría practicarse un tercer procedimiento, un tercer trasplante, pero de un donador nuevo. En este diagrama lo que les muestro básicamente es el procedimiento de laboratorio, cómo llegan a hacer el preparado final para que sea aplicado al paciente por medios endoscópicos. Y bueno, y finalmente también les quiero mencionar de que se proyecta que en algún momento el trasplante de microbiota fecal pueda ser utilizado en condiciones como la enfermedad inflamatoria intestinal, en la condición de obesidad, síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes, alergias, síndrome de fatiga crónica o para descolonizar pacientes portadoras de bacterias multidrogoresistentes. Entonces, si bien es cierto, ninguna de estas condiciones clínicas tienen aprobado esta opción terapéutica, sí están en investigación porque se cree que cada una de ellas es ocasionada o tiene como factor de riesgo principal la disrupción de la microbiota intestinal. Entonces, en conclusión, el microbioma intestinal es una red compleja y variable de microorganismos que interaccionan entre sí, con el objetivo de regular procesos genéticos, metabólicos para el mantenimiento de una buena salud. La disrupción de la microbiota intestinal mediada por antibióticos se asocia con un número importante de infecciones. Vimos por Clostridoides difícil, la diarrea por antibióticos y el Helicobacter solo como 3 ejemplos, pero hay muchísimos más. También enfermedades autoinmunes con consecuencias a corto y a largo plazo. La regeneración de la microbiota intestinal puede tardar de 45 a 180 días dependiendo del agente de disrupción y definitivamente con el objetivo de comprender mejor el rol de la microbiota en la salud y poder tener mejores herramientas terapéuticas, es necesario mayor investigación en este campo para tratar de prevenir la disbiosis. Les agradezco mucho la atención y estaré disponible para atender sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pasaremos a el espacio de preguntas o dudas. Mencionarles nada más que en el chat compartí el enlace de la encuesta para que me puedan ayudar a completarla. Dentro de las preguntas tenemos, paciente con cáncer, toma crisotinib con 2 casos de infección por Clostridium difficile. ¿Le es de ayuda un uso de un probiótico a largo plazo? Bueno, como vimos, la evidencia es limitada. Entonces, si bien es cierto, sí lo puede utilizar, no es garantía que vaya a tener una respuesta, ¿verdad? Porque tiene que tomar en cuenta que está utilizando un medicamento que tiene consecuencias inmunológicas. Entonces, eso también es disruptor de la microbiota intestinal. Entonces, si bien es cierto, su uso no está contraindicado, tampoco es garantía de éxito terapéutico. También nos preguntan, las personas que padecen la enfermedad de Crohn, ¿cómo podría estabilizar la microbiota en el uso de los antibióticos? Ok, en este caso, el principal factor protector definitivamente es la dieta y las condiciones ambientales.
em, el agua, buen lavado de manos, todo lo que esté relacionado a ambiente, ¿verdad? Porque ya las variables genéticas no las podemos controlar, entonces más bien habría que enfocarse en dieta, ¿verdad? Definitivamente en este tema, ¿verdad? Por eso es parte de las conclusiones, no tenemos definido, no hay una ruta definida de cómo prevenir una disbiosis o cómo tratar de manera efectiva una disbiosis. De hecho, en eso van las líneas de investigación. Entonces, lo que se hace es revisar o estar atento, ¿verdad? A cuáles factores que uno sí puede controlar, entre ellos la dieta, podría tener un impacto eh, en la prevención de la disbiosis. También preguntan cuál es el papel que juega la hidratación en la recuperación de la microbiota luego del tratamiento del antibiótico. Ujú. Ok, bueno, realmente digamos, siempre el agua tiene una función metabólica importante, ¿verdad? Para tanto la disolución del medicamento y todos los procesos cinéticos que conocemos nosotros. Sin embargo, digamos, por supuesto que es un componente esencial de la dieta. Entonces, yo diría que en este caso el rol de la hidratación es para contribuir a los procesos metabólicos que se dan dentro de la microbiota. También dentro de lo que es la enterogermina y lo que es el blood floor, ¿cuál sería más efectivo en la regeneración de la microbiota? Ujú. Ok, es que vamos a lo mismo. No hay evidencia que diga que uno es más efectivo que el otro, ¿verdad? Porque eso es algo multifactorial. Sin embargo, definitivamente lo vimos también en una de las diapositivas, la introducción de estos microorganismos o de esos precursores son un factor definitivamente protector para cambiar la composición, la diversidad de esta microbiota y tener, digamos que una mayor proporción de bacterias buenas. Entonces, decir cuál es, si uno es mejor que el otro, yo creo que no se cuenta con la evidencia para decir que uno sea mejor que el otro, ni que uno sea más efectivo que el otro. Sin embargo, digamos que los dos pueden apoyar en la regeneración de una microbiota. Otra consulta es paciente con intestinos inflamados y colon irritado. ¿Se puede realizar un trasplante de ese ya que lleva varios días sin hacer del baño? No, definitivamente no. La única indicación autorizada, inclusive en Estados Unidos, es trasplante de microbiota fecal por infección recurrente de clostridioides. En este momento, Gabriela Sánchez, le voy a habilitar el micrófono para que pueda hacer la intervención. Listo. Gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Mi consulta, bueno, no sé cómo dirigirla, pero es más que todo como enfocarla en un caso clínico. Tengo una paciente que por años ha sido tratada por asma, tiene una enfermedad autoinmune que es el síndrome de Chor-Strauss, no sé si lo conoce. La paciente tiene obesidad, tiene un metabolismo muy lento, ha utilizado cualquier cantidad de medicamentos monoclonales. em, Ha tomado mucho tiempo altas dosis de esteroides y todavía continúa con sus crisis de asma, todavía continúa aplicándole monoclonales, se los varían constantemente para ver cuál le hace más efecto y cuál le puede ayudar con sus crisis. Ya al nivel tal que en algún momento fue oxígeno dependiente, ahora solo tiene un pulmón. Entonces, en este caso de pacientes, ¿hay alguna forma de poderles estudiar la microbiota, de saber si, es, si podría optar por un donador familiar que no toma nada, que es completamente sano? Eh, ¿Cómo poderle ayudar a una paciente así? Toby, no sé si me explico. Ujú. Gracias. Claro, bueno, digamos, igual en la misma línea que la pregunta anterior, el trasplante de microbiota no estaría indicado de momento porque, o sea, por ahora son solo líneas de investigación. Yo creo que, bueno, la verdad no conozco, pero sí deben de existir laboratorios en el país o no sé, o alguno que tenga referencia. Lo que puede hacer tal vez es dejarme su contacto y yo averiguo si existe algún laboratorio de referencia para que le estudien como esto
Em, pero creo que si de forma terapéutica le quieren aplicar un trasplante, no se lo practicarían porque solo tiene una indicación autorizada, digamos que de forma oficial. Pero me puede anotar su correo en el chat. No sé si la doctora lo anota y luego me lo hace llegar y yo le puedo averiguar si existe algún laboratorio que haga estos análisis, ya sea de investigación o de clínica. Yo le agradezco muchísimo. Voy a comunicarme con la doctora para Sí, enviarle mi sí. contacto. Ah, bueno, o si quiere lo puede anotar, bueno, sí, o lo puede anotar en el chat, o aquí está mi correo electrónico, si quiere me puede enviar su contacto al correo electrónico y yo le contesto por ese medio. Así Ah, es. perfecto, muchas gracias. Ujú. Si gusta, me lo puedes compartir en el chat. Igualmente, queda registrado el correo y yo se lo hago pasar a la doctora. Doctora, tenemos más consultas. Eh, Dice, desde su conocimiento, ¿sería mejor utilizar estos probióticos en presentación de cada 12 horas o de una vez al día? ¿Tiene eso algún cambio en su efecto? No, en realidad no. En realidad no. Generalmente la mayoría de las administraciones son una vez al día, ¿verdad? Entonces, en realidad no habría, digamos, si ya en el mercado venden uno que sea cada 12 horas y otro que sea una vez al día, no, en realidad no debería tener un impacto. También nos comentan pacientes con intestinos inflamados o, bueno, perdón, en el mercado hay disponibilidad de varios restauradores de flora intestinal. ¿Cuál recomendaría con más efectividad? ¿Qué Ujú. Ok, tal? igual en la misma línea que los anteriores. En realidad, o sea, no existe como una evidencia que diga que uno va a ser más Ay, efectivo que el otro, mami. porque son completamente, o la microbiota, ¿verdad? Es completamente individual para cada persona. Entonces, yo digo que el que finalmente lo haga sentir mejor es el que sea es el que es más efectivo para usted porque la composición de cada una de las microbiotas de las personas es diferente. Claro que existe un promedio de microorganismos que es en común, ¿verdad? Lo vimos en alguna de las diapositivas, pero en realidad debería de ser indistinto. Ujú. Para finalizar, tenemos, ¿hay algún estudio que asocie la disbiopsis con el estreñimiento crónico? ¿Pueden los probióticos mejorar esta condición? Ujú. Ok, en realidad los probióticos, no, yo no me inclinaría tanto a los probióticos en este caso, tal vez como la dieta o como otros factores o genéticos o clínicos que tenga el paciente. Entonces, más bien me inclinaría como por esa parte que tenga un acompañamiento por gastroenterología. Muchísimas gracias. Ya para ir finalizando, igualmente recordarles la colaboración para poder completar el enlace. También agradecerle a los participantes por estar presente en este webinar, instarlos a seguir participando de este tipo de actividades, mantenerse actualizados y en una educación continua. Agradecerle a la doctora Cristina Fernández por su participación en este tipo de actividades, además por compartir sus conocimientos y su experiencia en el tema. Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizada la actividad y que pasen una excelente noche.